Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante. Un poquito de polémica o debate sobre una película y su importancia dentro del cine. A ver, voy a dar un poquito de contexto. Hace unas semanas en el podcast de Jordi Wild estuvieron Jordi Maquiavelo y Alejandro Calvo, donde estuvieron haciendo un tier list. Súper interesante, la verdad, para los amantes del cine. Me encantó ver todo eso y cómo iban rankeando películas y justificando el por qué estaba una aquí u otra allá. Pero me pareció súper interesante porque hubo un momento donde empezaron a hablar de una película en específica y es donde empezó entre ellos una especie de debate de si esa película tendría que haber estado donde la estaban poniendo o si en cambio tendría que haber estado fuera. La película de la que estamos hablando, o de la que ellos hablaron, se llama Jeanne Dielman. Es una película de 1975, una película belga, dirigida por Chantal Akerman. A ver, yo no había visto esta película, la verdad. Yo cuando vi ese medio debate que hubo entre Jordi Wild y Jordi Maquiavelo, no la había visto la película. Así que fui a buscarla y, bueno, decidí verla y, creo que es una de las películas más duras que he visto en mi vida. Más aburridas que he visto en mi vida. Pero bueno, el hecho de que a mí me parezca aburrida no significa nada. Quería entender de verdad qué era lo que esta película tenía que transmitir y cuál era su importancia en el cine. La película, como les digo, es una película muy lenta, donde los planos son larguísimos. Un plano te puede durar 5 minutos. Bueno, no sé cuál es lo máximo que puede durar, pero es que el plano no se mueve. Es lo cotidiano llevado a su máxima expresión. Es la realidad vista a través del cine, pero la realidad tal cual. Cuando digo realidad tal cual es, pongo la cámara y la señora está ahí en la cocina lavando los platos y se tarda lo que uno se tarda lavando los platos y se mueve y lo que uno se tarda. Normalmente en el cine vamos como acelerando esas cosas que no pasa nada para ir a los momentos donde sucede algo. Esta película no hace eso. Esta película es, voy a dejar la cámara aquí y vas a ver lo tedioso que es ser una ama de casa. Desde el punto de vista conceptual, de decir, bueno, yo quiero hacer sentir al público lo que es ser una ama de casa o lo tedioso que es ser una mujer en mediados de los 70, todo lo que eso significaba. Bueno, sí, me hiciste sentir fastidiado de ver la vida de esta mujer que debería ser tediosa de igual forma para ella, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de ella. La película en sí, bueno, habla de esta ama de casa que se tiene que prostituir, tiene un hijo, una serie de cosas que te digo que si la película hubiese tenido más ritmo, me parece interesante, pero como está hecha, es lo que a mí me saca por completo. Aunque lo que quieres hacer, o la intencionalidad de la directora es precisamente que tú sientas cómo pasa el tiempo de lento para que sientas lo tedioso de la vida de esta señora. Yo no estoy de acuerdo con este ejercicio. Yo como cine experimental me parece perfecto. Bueno, el cine está abierto para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Perfecto. Pero de ahí a que pongan esta película como la que más o muy importante, a mí me parece una exageración por completo. Pero bueno, después voy a dar mi opinión o después voy a justificar el por qué pienso esto. Pero vamos a ver lo que dijo Jordi Wild y lo que dijo Jordi Maquiavelo, que tengo que hacer un paréntesis. No, esto no es ningún vídeo para lanzar hate. Soy un admirador de Maquiavelo. Me parece que es un tipo que sabe mucho de cine, pero 7 veces más de lo que puedo saber yo. Me gusta ver sus vídeos, pero en esta opinión puntual no estoy de acuerdo. Y vamos a escucharla y voy a tratar de justificar por qué no estoy de acuerdo. Porque, claro, esa película de repente se pone como la mejor de la historia del cine por delante. No, pero, yo entiendo por qué se le pudo meter a Jeanne Bueno, Dielman. claro. O sea, es una cuestión de reivindicación. Pero es una reivindicación también necesaria. ¿Sí? Porque hay que pensar, sí. ¿Pero mintiendo? No, mintiendo. No, a ver. Porque, claro, decir que es mejor que Vértigo, que Ciudadano Kane. Porque mentimos todos. Pero que Apocalypse Now. No lo considero una mentira porque no están diciendo. Esta película es indiscutiblemente la mejor de la historia. Bueno, pero la ponen como número uno. Estamos poniéndola aquí simplemente para que se reconozca, porque durante muchos años estuvo perdida, no se pues le entonces haz atención. Un artículo en el que la valores. Claro, yo ahí no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo, ahí estoy con Jordi Wild. Tú no puedes, por reivindicar algo, ponerlo de primero o darle un título que no se merece. Es lo como dice Jordi Wild, mentir. Sí, es que estás mintiendo porque estás llevando una película que no merece estar allá arriba, que no merece. Esto fue una lista que hizo una revista, para poner un poquito más de contexto, una lista que hizo una revista en 2022, si no me equivoco, donde
pusieron esta película como la mejor película de todos los tiempos. Tú dices, por favor, no. O sea, como esta película va a estar por encima del Padrino, de Ciudadano Kane. No tiene ningún tipo de sentido, claro. Y el argumento que utiliza aquí Jordi Maquiavelo es que están tratando de reivindicar. Pues como dice Wilde, reivindicarla de otra forma, pero no puedes ponerla allá arriba. No puedes decir que esta película es más importante o mejor que lo que fue Ciudadano Kane o El Padrino. Por poner dos ejemplos puntuales, ¿no? Puedo poner miles de más antes de esta película. Y lo otro, a lo que menciona, de que no estamos diciendo que esta película es indiscutiblemente, bueno, pero la estás poniendo de primera. O sea, tú estás haciendo un ranking, estás poniendo esta por encima de otras. Y al tú poner esta por encima de otras, estás diciendo que esta es mejor que Ciudadano Kane, que esta es mejor. Cuando digo mejor, no es porque la trama sea mejor simplemente, sino por la importancia en el cine, el avance que pudo significar esta película dentro de lo que es el cine como expresión artística. Entonces, no entiendo bien esto de que no estamos diciendo. No, sí lo están diciendo. Lo están diciendo al ponerla de primero. Y como dice Jordi, haz algo aparte y di que esta película es muy importante. O sea, haz lo que tú quieras, pero no me la pongas por encima de las demás. Y esto de reivindicar, es que yo estoy cansado de la ideología dentro del cine. No porque no haya existido. La ideología siempre ha existido en el cine. Yo no tengo ningún problema con que tú quieras venderme lo que tú me quieras vender a través del cine. Hazlo, no importa. Está en mí que me guste o no me guste. Ya está. Así es el cine y así de democrático es el cine. Yo decido si me gusta o no me gusta. Y las masas deciden si gusta o no gusta. Eso está perfecto. Pero cuando tú quieres justificar decisiones como esta a través de la ideología es donde yo no estoy de acuerdo. Porque por reivindicar a algo yo le voy a dar un título que no se merece. Me parece que todo lo contrario, no le estás haciendo un favor a la película, porque le estás dando por lástima algo, como para que se den cuenta y ahí es donde yo no termino de entender esta moda de la izquierda de querer reivindicar cosas a través de la lástima. No, reivindicar es decir, mira esta película tan importante que es, vaya a verla, pero no me la pongas por encima de algo simplemente para decirte que tienes que ver esta película o para... Es que yo lo veo así, es como me da lástima que no reconocimos esta película porque fue hecho por una mujer, cosa que me parece una tontería también, porque tú quieres reivindicar a las mujeres desde el punto de vista de dirección, pues ve a Kate Bigelow y ya está. Y yo no veo a ella alzando pancartas o pidiendo que la reivindique. No, hace buenas películas y punto. Listo, ya está, se acabó, hizo Punto de Quiebra, exitazo, una película que ya puede ser considerada un clásico de estos medios, pero está... Y ya está, y nadie dijo nada, y ella no está pidiendo que le reconozcan nada, o pide que la reconozcan a través de hacer algo bueno. Y estamos hablando de una película de los 90, que tampoco es que de los 70 del 75 al 92, 93, que no me acuerdo exactamente de qué año es Punto de Quiebra, pero no hay tanta diferencia de ahí a allá. Entonces, esto de querer pasar por encima de personas que han hecho algo mejor que tú, simplemente porque aquel es hombre blanco heterosexual, y tú me vas a pasar por encima porque como durante la historia 50, 80 años atrás las mujeres estuvieron calladas, o los negros, o los latinos, o los que sean, estuvieron callados, no justifica que hoy me vayas a pasar por encima con algo que yo no tengo la culpa simplemente porque mi tatarabuelo hizo algo o el mundo funcionaba de esa forma hace tiempo. Así que esta reivindicación desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de sentido. Ya, de nuevo, y cuando Kate Bigelow ganó el Oscar a la mejor directora, no estaba reivindicando absolutamente nada. Le ganó James Cameron con Avatar, con el tipo que ha hecho todas las películas más taquilleras de todos los tiempos. Bueno, ya está, hizo una película mejor, yo dirigí mejor, toma el Oscar y te lo mereces y punto. No pasa nada. Cuando haces algo bueno, eres reconocida o reconocido, seas negro, latino, lo que sea. Por lo menos en la actualidad. Entiendo que en los 50 no era así. Perfecto. Pero, ya te digo, yo esta idea de estar dando premios retroactivos sí, es tratar la historia o las injusticias con retroactividad. No, o sea, yo no veo a judíos metiendo alemanes en cámaras de gas porque ellos lo hicieron. Yo no estoy viendo eso. Ya está, entendimos que eso está mal, puntualmente entendemos cómo va transcurriendo la historia y vamos corrigiendo lo que estamos haciendo mal. Pero lo vamos haciendo automáticamente, no hace falta de que estemos premiando a nadie. Siempre yo pongo ejemplo la NBA. La NBA
juegan mayoritariamente negros. Y no fue porque hubo una ley que vamos a ayudar a los negros a que entren en la NBA. No, la NBA fue creado por blancos para blancos. Y por un tiempo no se podían jugar negros en la NBA. Pero ¿qué pasa? Naturalmente, los dueños de equipos que quieren ganar se dieron cuenta que los negros son físicamente superiores a los blancos. Y bueno, si yo quiero ganar, pues necesito meter 4 negros que te miden 2,50 m, seguramente voy a poder, o tengo más probabilidades que ganarle que a blancos que son más bajos y con menos resistencia o menos estamina. Ya está, y automáticamente se direccionó todo a que la NBA llena de negros, pues perfecto. Pues la vida es así, nos va llevando. Reconocemos, y reconocemos digo como sociedad, no yo, pero reconocemos que el haber dejado a los negros por fuera estuvo mal, y en el momento que dejamos entrar y nos demuestran que son iguales o mejores que los que estaban antes, listo, ahí están, y ya se acabó. No hay que estar reivindicando absolutamente nada. Ellos mismos se ganan su puesto y se lo ganan compitiendo de verdad. Eso es lo que yo creo que no se está haciendo con esta película. No está compitiendo de verdad. Está simplemente por lástima, porque no se le reconoció en el 75, porque en efecto en el 75 las mujeres directoras no tenían la visibilidad que pueda tener un hombre, pero ya te digo yo, o sea, trata de estrenar esta película en el 75 en todos los cines de los Estados Unidos a ver qué también le da, porque es que también nos olvidamos de otra cosa, que el cine es un negocio, que el cine alguien va a invertir dinero en eso, o sea, no, el cine no, el dinero para hacer una película no sale del cielo, alguien tiene que pagar, y cuando alguien paga, alguien espera que se devuelva el dinero, porque esa también es otra que no entendemos, todos estos grandes directores lo entendieron, y por eso también su grandeza radica en cómo hacer arte a través del negocio, de que eso que yo estoy proponiéndote pueda retornarse en dinero. En algunos casos lo lograron, otros no. El caso de Ciudadano Kane puntualmente es algo que no se le reconoció en su momento, pero eventualmente se dieron cuenta de los avances de esta película. No porque aquel era negro, no porque aquel era blanco, no porque aquel era mujer, no, simplemente no se reconoció por cuestiones políticas, o bueno, no políticas, pero por lo que muchos saben que pasó cuando se estrenó esa película, pero el tiempo le dio la razón en cuanto a lo que tenía que hacer. Pero nadie, por lástima, agarró la película de Ciudadano Kane, por pobrecito Orson Welles, como lo trataron en los 40, cuando pobrecito, como lo abucharon en los Oscars, que eso sucedió a Orson Welles con Ciudadano Kane. Nadie dijo eso y, ay, vamos a ponerla de primero porque con pobrecito. No, vamos a ponerla de primero porque la película merece estar de primera, o entre el top 3. A eso me refiero con esta película. Pero vamos a seguir escuchando, porque también hay otra cosa que yo no estoy nada de acuerdo con lo que defiende Maquiavelo. Es fría, pero está mostrando un drama que está invisibilizado en esa época. Entonces yo entiendo que traigan a bien esta película para reivindicarla. Otra cosa es lo que tú dices de las listas, pero es que yo con las listas, o sea, ¿quién elige cuáles son las mejores películas de la historia? ¿Por qué estamos identificando a Ciudadano Kane, a todas estas películas como de son las mejores de la historia? No porque sean objetivamente las mejores, sino porque hubo unos críticos, hubo una red, hubo un ecosistema mayormente dominado por hombres que coincidían en que esa es la película que tenía que estar pero ahí. También hay las cosas... mujeres llevan desplazadas del cine décadas. En aquel momento sí, estaba todo llevado por hombres. En aquel momento se decide que Ciudadano Kane, hoy en día, ya podríamos decir, no, este poco de tíos se equivocaron. Es que esta no es la mejor película, ni El Padrino tampoco lo es. La mejor película es, y ponga usted aquí la que quiera, y todo el mundo estaría de acuerdo con eso. Jóvenes, viejos, sobre todo jóvenes que no nacieron en esa época. ¿Y por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué todo el que estudia cine, por qué todo el que ve cine coincide en que Ciudadano Kane es una de las mejores películas? Independientemente de que te lo digan o no te lo diga el hombre blanco que hizo la serie, que hizo la lista. O El Padrino 1, o El Padrino 2, o Vértigo. Porque coincidimos cuando tú ves toda la historia del cine, o ves muchas películas a través del siglo XX, te das cuenta la importancia que tuvo esa película en su momento. Todo lo que Ciudadano Kane puso sobre la mesa, sobre cómo hacer cine, cómo la música interactúa con las imágenes, con las emociones, cómo utilizó la música como recurso narrativo, cosa que antes no se hacía tanto. Antes la música simplemente acompañaba. Cómo ubicabas la cámara, podías afincar una emoción
eso es algo que también trae sobre la mesa Ciudadano Kane, cómo la narrativa era distinta, no es lineal completamente, va hacia atrás, va hacia adelante, vuelve a ir para atrás, cómo las transiciones para moverte en el tiempo son totalmente distintas, el guión, o sea, trae tantas cosas sobre la mesa que no se hacían las películas así. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú ahora de que quién pone las listas o que esa las listas la hicieron hombres o que no es objetivo? No, sí es objetivo. Porque lo que no es objetivo es si te gusta la película, pero que si es buena o no es buena, eso sí es objetivo, porque entendemos cómo funciona el cine, o muchos entienden cómo funciona el cine, y a partir de ese entendimiento tú puedes decir si algo es bueno o algo es malo. Y entrando más en esta película, o dejando un poquito lo que Maquiavelo discutía, que repito, no tengo nada en contra, me parece un mega crack y le recomiendo a todos que vayan a ver su canal porque es muy bueno, de verdad, analizando, sabe mucho de cine. Pero quitando eso un poco, esta es una película que no entiendo de verdad cómo se le da tanta importancia, y a mí alguna vez me encantaría debatir esto con alguien como Maquiavelo, cuál es el aporte real de esta película en el cine, porque yo que estoy aprendiendo ahora a escribir guiones y que he escrito algunos guiones de cortometrajes, una de las cosas que siempre te enseñan es la realidad es aburrida, y en una película tú tienes que imitar la realidad. Entonces, tú cuando vas a transmitir aburrimiento, no puedes aburrir al público. Tú tienes que ver cómo transmites aburrimiento de una manera creativa y entretenida. Eso es muy difícil, eso tiene un valor grandísimo. Ahora, me parece muy fácil transmitir aburrimiento a través de aburrirte. Me parece muy fácil, yo te voy a transmitir que te asustes en una película de terror, en una película como, voy a poner ejemplos tontos, ¿no? Pero es para que entiendan la idea. Yo quiero que tú te asustes porque hay un asesino persiguiéndote, porque en el cine voy a poner un asesino que está matando gente de verdad. Claro, me voy a asustar porque me estoy enfrentando a la realidad cruda. Pero lo interesante del cine es cómo yo hago que tú te asustes sin que de verdad estés en peligro. Cómo yo hago que cuando tú estés viendo La Sociedad de la Nieve, sientas prácticamente frío sin tú sentirlo. Sin yo decirle a los cines, oigan, bajen el aire a -10 para que las personas sientan frío. No, yo lo hago a través del recurso del sonido, a través de ciertas... Eso es lo que para mí es el cine. Eso es para mí lo que es la magia del cine. Ahora, cuando yo utilizo la realidad cruda para hacerte sentir eso mismo, es que me parece que es muy fácil. Entonces, darle una importancia a esta película porque... no, es que te voy a aburrir y para que tú entiendas lo tedioso que es la vida de alguien, yo voy a hacer una película totalmente tediosa. Pero es que nadie lo había hecho. No, claro, es que todo el mundo había evitado eso. Cualquier persona que hizo cine antes del 75 evitó precisamente que tú te aburras para transmitir aburrimiento, porque es que es lo más fácil en el cine es aburrirte, lo más fácil de escribir cosas es aburrirte, es complicado no aburrir, es complicado mantener tu atención, es muy complicado, antes y ahora más, y ahora ni te cuento, ¿no? Pero es muy complicado a medida que tú vas escribiendo mantener la atención de algo, claro, y tú de repente me dices que tú vas a reconocer una película porque estás quitando una de las cosas más complicadas de hacer en el cine, que es entretenerte, y dejarlo. Bueno, vamos a poner una toma de 15 minutos ahí. Entonces, hay películas que se tienen que partir la cabeza para ver cómo encuadro la cámara, dónde pongo la cámara, dónde hago los cortes, cómo a través de la edición, que también es otra herramienta narrativa, yo puedo contarte algo. Yo quito todo eso, pongo una cámara nada más, y eso tiene un valor artístico superior al otro que no tiene ningún tipo de sentido. Y porque nadie lo había hecho. Claro, es que nadie lo había hecho precisamente porque es aburrido. Entonces, a mí, esta importancia que se le da a esta película me parece que es un ejercicio de elitismo artístico de lo típico que uno normalmente, que en este podcast hablan precisamente de eso al principio, de cómo los críticos se le ve muy, no sé si la palabra es elitista, pero demasiado complejos a la hora de explicar películas que todo el mundo dice que son malas y entonces... No, bueno, pero es que sí, está bien todo lo que me quieras contar, pero hay películas como esta que yo no veo por ningún lado, y repito, esto es una opinión personal de alguien que yo creo que sé algo de cine, no sé tanto como esta gente, pero un poquito sé, y yo no encuentro por ningún lado cómo coger esta película, a nivel de trama, de lo que te quiere transmitir, entiendo la idea, pero desde la idea a la ejecución,
es un tramo largo. Esto es otra de las cosas que nos dicen cuando estás aprendiendo a escribir guión. Muy bonita la idea principal. A ver cómo la ejecutas. A ver cómo la ejecutas. Y cuando digo ejecutas, no es ya que esté hecha, planteada, grabada. No. Nada más escrita. A ver cómo ejecutas tú eso y cómo lo llevas a una historia coherente en términos de guión, de escribir nada más. Y después después que eso está listo y que eso está bien, ahora viene cómo la ejecutas de verdad. O sea, por eso es que hay tanto. Y cuando tú tomas el camino fácil en todo el proceso para tú contarme algo y después me vienes a aplaudir por eso, hombre, es que imagínate que yo voy a agarrar mi cámara y la voy a poner a grabar 2 horas y media, un árbol, cómo se mueve, y después te voy a dar una explicación filosófica de por qué yo hice esto, para entender el paso del tiempo de los árboles y cómo no se inmutan durante... Bueno, yo te puedo explicar lo que yo quiera, pero eso no puede ser consecutivo de... Wow, ahora esto es mejor que El Padrino, porque es que nadie había grabado 2 horas y media consecutivas de una toma de un árbol moviendo, de un árbol fijo. Claro, porque nadie es tan tarado para hacer eso y pensar que a alguien le va a gustar eso. Por eso digo, yo no estoy nada de acuerdo con la importancia que tiene esta película ahora como experimento. Perfecto, el cine da para eso. Haz lo que tú quieras. ¿Tú quieres hacerlo? Hazlo. Pero el hecho de que lo hagas no significa que yo te lo tengo que reconocer, simplemente porque no se había hecho antes. Entonces, ahí es donde yo no estoy en nada de acuerdo con la importancia de esta película y mucho menos la justificación que da Jordi Maquiavelo para que esta película esté en el número 1 de lista. Ya digo, todos podemos coincidir, sabiendo o no sabiendo mucho de cine, cuál es un top 5. Todos podemos más o menos coincidir. Así que bueno, esta es mi humilde opinión. Espero que sea cero hate. Y nada, opinen ustedes si han visto esta película, si no la han visto, si les parece que es buena, si soy un tarado porque no sé nada de cine al no entender lo que quiere transmitir esta película. Y ya les digo, pónganse a verla y después me cuentan. Casi 3 horas o 3 horas de película, no está nada fácil. Así que bueno, denle likes, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau.